y bueno, yihad es un término muy complejo, con muchas aristas, y bueno, y desde luego, desde su origen prácticamente, sí es cierto que, bueno, que está vinculado Lo que también vemos es una a nociones bélicas, ¿no? Eso sin duda es indudable. Pues vamos a intentar dar luz, ¿no?, a este término y cómo es su origen, los distintos empleos que se hizo bueno, de la yihad, ¿no?, en la Edad Media, que veremos que se utilizó bueno, en muchas facetas, no solo en la lucha contra el infiel, sino también en luchas internas, en un intento a lo mejor de homogenización de los territorios. Fue una herramienta, ¿no?, una herramienta que podemos decir religioso-política, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que bueno, bueno, desde que el hombre es hombre prácticamente la violencia ha sido una herramienta política, una herramienta de poder y lógicamente la violencia se ha justificado, se ha legitimado pues desde muchas perspectivas y en las sociedades premodernas la religión es otro discurso, otra ideología que impregnaba todo, ¿no? Y entonces lógicamente pues la justificación religiosa de la violencia siempre ha estado ahí y ha estado ahí también en el mundo islámico, ¿no? Y eso es el yihad y eso es la guerra santa, ¿no? Si lo llevamos a un concepto más amplio, ¿no? No deja de ser un discurso de justificación de la violencia a través de la religión y como tal, pues es una herramienta política y de poder, sin ninguna duda. Bueno, pues yihad literalmente significa esfuerzo, es decir, es una palabra que en su significado literal significa esfuerzo. Es decir, hoy en día, vamos, hoy en día y no solo hoy en día, en toda la historia de la literatura árabe, de la lengua árabe, nos encontramos contextos en los que yihad simplemente significa esfuerzo, ¿no? Eh, y el problema es que en el Corán, en el texto coránico, es un término muy polisémico, ¿no? Y también lo va a ser en la propia tradición arabo-islámica. Es decir, es un término que lo vamos, ya digamos en su sentido religioso, vamos a poder vincular a un esfuerzo simplemente pietista por ser un mejor creyente, un mejor musulmán, es decir, un esfuerzo pues, por acercarnos a la perfección como musulmán, pero también lo vamos a encontrar en el otro extremo como un término puramente bélico, es decir, como un término que hace referencia a una guerra sacralizada en el mundo islámico, ¿no? Dentro del Corán es cierto que ese sentido bélico es con el que menos aparece, por así decirlo. Es decir, hay muy pocos versículos coránicos donde podamos ver claramente el término yihad vinculado a la guerra. Son más otros, hay otros tipos de términos, como el término quital, por ejemplo, que es literalmente combate, que sí que en el Corán va a aparecer y es el que suele aparecer en las famosas aleyas más guerreras del Corán. El término yihad no suele aparecer, es más bien otros términos, ¿no? Pero luego la exégesis coránica que se va a realizar posteriormente, sobre todo a partir del siglo octavo, ya va a asociar el término yihad de una forma hegemónica a la guerra. Y entonces, digamos que el significado hegemónico que yihad va a tener en los pensadores islámicos clásicos, o va a tener, por ejemplo, en los libros de la tradición del profeta, los libros de la sunna, de hadith, o va a tener en los tratados jurídicos, es el significado bélico, ¿no? Por tanto, estamos ante un término muy complejo, muy polisémico, que va a depender mucho del contexto, pero es cierto que en el Islam clásico, y vamos, y hasta hoy en día prácticamente, donde ya se han introducido de forma hegemónica muchas visiones más pacifistas, por así decirlo, en torno al yihad, eh, ese término, el término yihad, de forma mayoritaria va a estar asociado a una guerra de carácter sagrado eh, a, a, islámica, ¿no? De hecho, Javi, hay dos yihads, ¿no? En muchos textos yo siempre leí que era la yihad menor, ¿no?, y la yihad mayor, que a priori puede parecer que la menor es la personal y la mayor la guerra, ¿no? Pero realmente es al revés, ¿no? La menor es la lucha contra el politeísta, sobre todo al principio, ¿no? Y después la mayor es el esfuerzo contra ti mismo, ¿no? Es decir, contra tus Sí, limitaciones, ¿no? exactamente. Bueno, eso viene de un dicho del profeta, ¿no? Que es bastante, es un dicho apócrifo, como casi todos los dichos del profeta, y es un dicho bastante tardío, es un dicho que se recoge por primera vez en el siglo X, es decir, no es una visión esta de esos dos tipos de yihad
no es una visión, digamos, de los orígenes mismos del Islam. Y como tú bien dices, esa tradición lo que dice es que unos guerreros se están volviendo de una expedición y llegan a Medina, y entonces el profeta les dice: bienaventurados vosotros que volvéis del yihad menor para hacer el yihad mayor, ¿no? Entonces ellos le preguntan: ¿y cuál es el yihad mayor? Y el profeta habría dicho, pues, en la lucha contra el propio alma, ¿no? Contra los propios apetitos del alma, ¿no? Sí, digamos que eso es, bueno, es una cuestión del derecho islámico, ¿no? Hay varios tipos de deberes, hay deberes individuales y deberes comunitarios. Es decir, los deberes individuales son todos aquellos que tienen que realizar todos los musulmanes de forma personal, como por ejemplo la oración, ¿no? Y otros que son comunitarios, es decir, que con que los realice una pequeña parte o una parte suficiente de la comunidad islámica, ya se cuenta como que toda la comunidad islámica lo está realizando. Y este es el caso del yihad, digamos que es la visión mayoritaria en torno al yihad ofensivo. Otra cuestión ya es el yihad defensivo. En el caso de amenaza externa, sí que el yihad, en la mayoría de las opiniones de los juristas clásicos, sí que pasa a considerarse un deber individual. Es decir, que en el caso de un ataque a la comunidad islámica, ya sí que es un deber de cada uno de los musulmanes, ¿no? Sí. Pero bueno, como digo, esa cuestión del espíritu guerrero, pues se han utilizado textos muy determinados para defenderla, ¿no? Textos que están muy ideologizados. Lo que yo creo que está claro, y creo que dejó claro en el libro, y vamos, y yo no solo yo no soy el primero que pone en cuestión esta visión tradicional sobre la guerra y Al-Ándalus, ¿no? Es que la ideología yihad estaba profundamente desarrollada en Al-Ándalus y era una herramienta política de primer orden, ¿no? Y además era una herramienta política que era o sea, que la audiencia a la que iba dirigida era receptiva hacia esa herramienta política, ¿no? No es mera retórica. Pues, bueno, esa es la teoría de las cuatro espadas, ¿no? De Al-Shaybani, un pensador de finales del siglo VIII, muere a principios del siglo IX. Y sí, efectivamente, esa es digamos que lo que está ocurriendo, lo que ocurre en el siglo VIII, y sobre todo se va a consolidar en ese siglo IX, es que hay una relectura de los inicios del Islam en esa clave de yihad, ¿no? En la que, por ejemplo, pues ahí se va a teorizar todas las contradicciones que aparecen en el Corán en torno a la guerra. Es decir, hay versículos 100% pacifistas y otros que son muy violentos, ¿no? Esas contradicciones se van a teorizar como una evolución de la propia comunidad islámica y del propio poder que va adquiriendo la comunidad islámica, ¿no? Desde la etapa de la Meca hasta la etapa de Medina, ¿no? Y también se va a hacer esa relectura de esos orígenes del Islam, de esos primeros califas, en ese sentido, ¿no? En el sentido de que efectivamente pues, el profeta Muhammad habría desarrollado ese yihad contra esos politeístas. El primer califa Abu Bakr habría desarrollado un yihad, en este caso, contra los apóstatas. El segundo califa Umar, en esa gran expansión por el mundo sirio, persa, pues un tercer yihad contra cristianos, contra sasánidas, etcétera, ¿no? Y ya el último califa ortodoxo, Ali, pues habría desarrollado un yihad, en este caso, contra rebeldes y demás, ¿no? Eso ya tienes una lectura que se hace a posteriori en esa clave ya de ese yihad belicista que ya está desarrollado. El término yihad al final se va configurando, ¿no? No con el Corán, sino como digamos con todas las suras, documentos posteriores, escritos. Claro que aquí podríamos, voy a dar un salto en el tiempo, ¿no? Pero podría contradecirse el término yihad dentro de los suníes y dentro de los chiitas. Es decir, como los chiitas no comparten las suras, la mayor parte de las suras, al final, claro, el término yihad en los dos es distinto. Podría serlo. O sea, no, aunque al final eso sí que tienen en común algo. Sí, no, o sea, el tema del Corán, el Corán suní y el Corán chií es exactamente el mismo. Sí, el Corán sí. Son iguales. Lo que sí es cierto es que hay, lógicamente, interpretan de forma distinta las aleyas coránicas, ¿no? y los distintos versículos. En la cuestión, y luego lo que sí que es muy diferente es la tradición, la sunna, ¿no? Porque los chiíes lo que van a integrar en toda esa sunna
es también los hechos y dichos de los imanes, ¿no? De los descendientes de Muhammad, ¿no? Eh, pero en el caso del yihad, lo que sí que es cierto es que en la tradición chií hay una... vamos a ver, por un lado es muy similar, es decir, por ejemplo, la cuestión del tipo de deber, que es de una obligación comunitaria o individual, de quién es el que debe de liderar el yihad, ¿no? Que es el imam de la comunidad, el soberano, ¿no? El califa en el caso suní, bueno, en el caso chií también, porque también va a haber califas, el imam, que es el término jurídico propio. Pero luego sí que es cierto que en la tradición chií hay una mayor eh, preponderancia a legitimar en sus textos doctrinales el yihad contra otros musulmanes, cosa que en la tradición suní, aunque también se va a realizar, pero es menor, ¿no? Y también, lógicamente, en la tradición chií hay una visión del yihad mucho más de resistencia, bueno, contra amenazas, contra la propia amenaza suní, porque, excepto en el mundo fatimí, pero al final los chiíes siempre estuvieron, bueno, excepto en ciertos momentos, siempre estuvieron supeditados a poderes suníes, ¿no? Entonces, en fin, ese yihad como forma de resistencia va a estar más acentuado, pero no te creas que hay muchísimo, o sea, no, que hay una diferencia en la doctrina en torno al yihad muy grande, ni siquiera en su utilización. Si vemos las fuentes fatimíes, ¿no? Que es el gran califato chií medieval, eh, la ritualización de la Guerra Santa, su utilización política, es muy similar a lo que encontramos, por ejemplo, en territorios suníes como Al-Ándalus, ¿no? Y bueno, enumerar ciertos elementos, o yo te puedo dar, digamos, que en mi opinión son importantes para hablar de una guerra sacralizada o de una guerra santa, ¿no? Por ejemplo, pues lógicamente el más importante es el carácter salvífico, ¿no? De esa guerra, es decir, que ese combate que pueda conducir a la salvación, en este caso al paraíso, ¿no? Bueno, eso está presente, lógicamente, en la idea de guerra santa islámica. Otra cuestión que está vinculada a eso que comentas de los estandartes es la presencia de Dios en la batalla, que se puede ver de muchas formas, desde desde un auxilio divino, es decir, desde una presencia en el discurso, ¿no? En el que se nos va a hablar, por ejemplo, pues, de milagros que ocurren en esa batalla, o de simplemente de achacar la victoria al auxilio de Dios, etcétera, a, por ejemplo, la presencia física de Dios, o no física, pero digamos a la imagen de Dios a través de estandartes religiosos, de reliquias, y esto te estoy hablando en una concepción casi transcultural, ¿no? De la Guerra Santa. Es decir, esto se puede aplicar al mundo islámico, al mundo Sí, sí. cristiano, y por otro, el último de los elementos, ¿no? Y todos estos elementos tienen su paralelo ritual. Hablábamos antes de los estandartes, de las reliquias, pues el último elemento, quizá más importante, es el carácter misionero de esa guerra, ¿no? Es decir, que es una guerra en defensa y propagación de una religión, en este caso del Islam, ¿no? ¿Cuál es el paralelo ritual en este caso? Pues, por ejemplo, la purificación del terreno. Cuando en numerosos relatos de expediciones andalusíes, por ejemplo, a territorio enemigo, después de una conquista, lo que se va a hacer es purificar ese terreno porque era un territorio infiel. Como digo, el yihad es una herramienta de poder y sobre todo es una herramienta de poder dirigida a una audiencia interna. Es decir, el yihad, aunque las campañas o muchas de las campañas se dirijan contra un enemigo externo, como herramienta a quien se está lanzando esas ideas a una audiencia interna, ¿no? Y por tanto fue muy utilizada como elemento de cohesión del territorio y como elemento también de control de la periferia y de eliminación de la disidencia, ¿no? Por así decirlo. Que nos llevan a darnos cuenta de que la idea de Guerra Santa estaba muy arraigada en la sociedad andalusí, ¿no? El hecho de que la propia sociedad andalusí participe de forma voluntaria en esa Guerra Santa. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que, bueno, que la participación en esas expediciones de forma voluntaria y la muerte en esas expediciones otorgaba prestigio social, ¿no? Obtenía un capital simbólico importante, ¿no?